Hola, bienvenidos de regreso a Nagarjuna. Estábamos empezando el capítulo 18 y dijimos que uno de los 27 capítulos de este antiguo poema extenso, el capítulo 18, probablemente es el segundo capítulo más citado. En el capítulo en el que Nagarjuna realmente profundiza en la vacuidad, y la manera en la que habla de la vacuidad es examinando contradicciones sobre la persona y el cuerpo y la mente de la persona, de Michael, y el cuerpo y la mente de Michael. Hay muchas contradicciones sucediendo en la manera en la que pensamos de nosotros mismos, y aprendemos a vivir con ellas, y aprendemos a ignorarlas, y aprendemos a, ¿cómo se dice? Algo de dulces. Dulcificar. Sí, dulcificar. Y nos acostumbramos a esas contradicciones y no luchamos mucho contra ellas. Nagarjuna lo toma como su misión, agarrarnos del cuello y decir, mira, no tiene sentido. Si las cosas existen como ustedes creen, entonces esto no puede ser, algo está mal. Así que él está haciendo preguntas que le hiciste a tu mamá cuando tenías unos 7 años y ella te respondió, así son las cosas. Luego tú le dices a tus niños, a tus propios hijos, así ha sido. Vamos a empezar, es un capítulo muy difícil. Se han escrito libros enteros sobre este capítulo. Un libro que recomendamos ayer es un libro recientemente traducido por nuestro equipo de Mixed Notes. Te voy a dar la información para pedirlo. Se llama Meditaciones sobre la vacuidad. De hecho, el autor es el mismo comentador que estamos usando hoy para este libro, que es Choni Lama Drakpa Shedrup. Nació en 1675, falleció en 1748. Por coincidencia, tiene una gran conexión con nuestro monasterio, con mi monasterio, es uno de los 3 grandes monasterios en Tíbet, con un registro tradicional de unos 15,000 monjes. Ahora todavía hay 3,000. Lo reconstruimos, 3,000 monjes después de que fue destruido, y alrededor del 90% de los monjes fueron asesinados o despojados de sus hábitos. Así que tenemos este libro, Meditaciones de la Vacuidad. Fue traducido por nuestro equipo de Mixed Notes. Y este libro lo tradujo Venerable Utpala. Y como lo dije en las clases pasadas, esperamos con interés comentarios, explicaciones modernas de este libro. Es un libro muy difícil, con unas 38 pruebas de vacuidad y un par de cientos de páginas extra sobre las instrucciones tradicionales de cómo meditar. Estos son los textos originales de hace unos 1300 años, sobre cómo hacer tu meditación diaria, cómo preparar tu asiento, qué tipo de alimentos comer, qué tipo de lugar tener, cómo empezar a enfocar tu mente, 9 niveles de cómo enfocas tu mente. Todas esas instrucciones están en este libro. Mencioné que John Brady y Connie O'Brien van a escribir comentarios, especialmente de la parte sobre cómo meditar, porque los dos han hecho retiros de 3 años muy poderosos. Y Venerable Utpala, que fue la traductora de este libro, ha aceptado hacer algunos comentarios. Creo que se van a necesitar 4 o 5 libros de explicación, pero te animo a que obtengas este libro. A mí me gusta el libro digital. Mis vecinos siempre me preguntan a qué diablos me dedico. Y es un poco difícil de explicar. Cuando el libro digital salió, compré un montón de copias y las mandé al vecindario. Es muy fácil comprarlo, toma como 30 segundos, usar el código QR y comprarlo, y es extremadamente valioso. Así que los animo a conseguirlo. Es del mismo autor que estamos estudiando ahora, Choni Lama, y te va a ayudar a entender mejor este libro. Vayamos al capítulo 18.
hemos cubierto, hablamos del primer verso. Los versos en sánscrito normalmente son llamados shloka. Serán 2 líneas de sánscrito. Los tibetanos lo traducirán en 4 líneas. Este verso está dividido en 2 partes. La primera parte dice, que significa, si tu cuerpo y mente, si el cuerpo y la mente de Tim en verdad fueran Tim, entonces Tim entraría y saldría de la existencia, en la manera en la que su mente y cuerpo lo hacen. Y eso requiere la apreciación de la idea budista de que casi todas las cosas en el mundo, las cosas que son cambiantes, aquellas cosas que entraron a la existencia debido a algún tipo de causas, la naturaleza de ser causado es que apareces y desapareces de la existencia cada milisegundo. Nada es sólido. Las cosas están apareciendo y desapareciendo de la existencia desde el tiempo en el que empiezan hasta el tiempo en el que terminan. El cuerpo es una de esas cosas, materia física. La naturaleza de la materia física es que aparece y desaparece de la existencia momento a momento, milisegundo a milisegundo. Y la naturaleza de la mente es la misma. Aparece y desaparece momento a momento. Va en una corriente, pero la corriente está hecha de milisegundos de conciencia que aparecen y desaparecen. El argumento de Nagarjuna aquí es, ¿cuál es la relación con tu cuerpo y mente? Y notaste que hay algunas anomalías, y él ama las anomalías y dice, mira, hay una anomalía aquí. Y nosotros, ¿cuál anomalía? Estoy bien, soy mi cuerpo y mi mente. Y él dice, no, no está bien. ¿Eres tu cuerpo y tu mente? ¿O tienes una existencia independiente de tu cuerpo y tu mente? Por ejemplo, si tu cuerpo y tu mente desaparecieran, ¿seguirías aquí? Entonces, ¿cuál es la relación entre tú, tu cuerpo y tu mente? La manera de Nagarjuna de resolver una anomalía es revisar todas las opciones. Entonces, todo el capítulo es una lista de opciones. Y no hace comentarios de las opciones. Te da una opción y deja que tú descubras que es ridícula. Y tú dices, esa no. Y él dice, oh, entonces debe ser la siguiente, ¿verdad? Y él te dice la siguiente y tú, esa tampoco. Y él, oh. Y al final del capítulo dice, mira, no es lo que pensabas, ¿verdad? Que ya agotaste todas tus opciones. Así que estamos empezando con las opciones. Puedes ver una foto. Solo es un cronómetro. Y quiere decir que si eres tu cuerpo y tu mente, si ser Tim es ser el cuerpo y la mente de Tim, entonces Tim debe estar cambiando milisegundo a milisegundo. Puedes cambiar tus ideas, puedes cambiar tus opiniones, tus sentimientos cambian constantemente a lo largo del día. Tu cuerpo, si tienes mi edad, entiendes que se está cayendo a pedazos instante a instante a lo largo de tu vida. Se desmorona a medida que envejeces. Pero no diríamos que Tim, como una idea, Tim envejece. O no diríamos Tim oscila de momento a momento. No diríamos eso. Tu mente constantemente, ya sabes, estás de buen humor y alguien dice una cosa estúpida e insignificante y estás de malas el resto del día. La mente es muy voluble y el cuerpo es igualmente voluble. Pero Tim no es voluble. Tim es Tim. Tim es todo el Tim vivo. Entonces él dice, no creo que Tim pueda ser, no me parece, no te estoy diciendo qué pensar. Este es el estilo de Nagarjuna. Pero si Tim fuera su cuerpo y su mente, entonces no creo que pudiera ser, porque la mente y el cuerpo están cambiando instante a instante, así. Y Tim solo es Tim. No dice su nombre diferente de un momento a otro. Tim es Tim. Recibe su nombre cuando es un bebé, lleva el nombre hasta su muerte y más allá.
Y es solo Tim, no cambia. Tim es Tim, ¿cierto? Tim es Tim. No se convierte en Timao, Tibú, solo es Tim. Entonces Nagarjuna dice, no me gusta la primera opción. Creo que a ti tampoco te va a gustar. Creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Y no te da las respuestas. Solo señala las dificultades de las diferentes ideas. Ahora va a ir un poco más lejos. Este es Choni Lama. Solo voy a leer el tibetano y explicarlo. Si Tim fuera su cuerpo y su mente, en general, no como los momentos de conciencia cambiando y el cuerpo cambiando constantemente. Digamos que solo es cuerpo y mente en general. Entonces, él sería las partes que tiene en esta vida. La otra persona dice, entiendo tu renuencia de decir que Tim es su cuerpo y su mente. Si ves al cuerpo y la mente como cosas que están en un flujo constante, porque Tim no está en un flujo. Tim es una cosa sólida a lo largo de toda su vida. Pero ¿qué tal si vemos al cuerpo y la mente en general? ¿Qué tal si solo decimos cuerpo y mente? Y no nos preocupamos de los átomos y no nos preocupamos de las ondas de pensamiento y solo decimos cuerpo y mente en general. ¿Cómo ves? ¿Podríamos decir que Tim es eso? ¿Podríamos decir que él tiene esa relación con su cuerpo y mente? Y Nagarjuna responde, muy bien, vamos a ver. Por cierto, ¿a dónde se dirige? Me refiero a la frase final. Digamos la frase final. La frase final es, Tim no tenía que ser este cuerpo y esta mente. La idea de Tim es asignada artificialmente a este cuerpo y mente en particular por su karma, por las acciones que ha hecho. Que tanta bondad ha mostrado a los demás va a determinar la fuerza de la conexión entre él y su cuerpo y su mente. No es una conexión natural, es una conexión artificial, es una idea. Y eso puede tener un lado malo y puede tener un lado bueno. Si Tim es una idea puesta en su cuerpo y su mente, de acuerdo a qué tan bondadoso es él con otras personas, y si él entiende esa relación, puede esforzarse para ser más bondadoso y compasivo con los demás. Él va a reunir más semillas mentales en su mente, que es la definición de lo que es karma. Y después él se va a ver a sí mismo gradualmente de una manera más perfecta. Y al final de ese proceso, incluso podría llegar a ser inmortal y servir a la humanidad en todos los planetas del universo. Y esa es la meta. Entonces tomamos ventaja de esta conexión artificial entre su cuerpo y su mente y Tim. Y la mejoramos porque reconocemos que está viniendo de nosotros y no es una conexión natural. Pero para hacer eso, tenemos que comprobar que la conexión no es natural y que puede ser manipulada para convertirlo en un ser, como un ángel, que realmente podría ayudar a incontables personas al mismo tiempo. Porque esa es la meta del budismo, mejorar tu ser hasta que puedas servir a incontables personas al mismo tiempo. Y es posible. Si trabajas en estos libros y si trabajas en ellos y aprendes las meditaciones, puedes tener confirmaciones en tu meditación, en tus oraciones, en tu meditación. Puedes tener experiencias reales, innegables, que te demuestran, sin un libro y sin toda esta filosofía, que es posible cambiar tu ser. El ser humano es una persona sin terminar, es un ser inconcluso. Los seres humanos, como los conocemos, son seres inconclusos. Y su evolución, innegable, inevitable, es convertirse en una persona que puede servir a todos los seres en el universo al mismo tiempo. Es por eso que estamos estudiando este libro. Pero primero, tienes que establecer que no somos de manera automática el cuerpo y la mente que somos ahora. Si esa conexión es modificable o si esa conexión es artificial, entonces podemos manipularla y nos podemos convertir en un ángel. Y esa es la meta de este libro.
Entonces dice, si fuéramos él, bien, ¿quieres que diga que Tim solo es en general el cuerpo y la mente de Tim? Sin hablar de milisegundos, bien. En ese caso, él sería las partes de las que se compone en esta vida en particular. O sea, desde el momento en que nació, en budismo desde el instante en que es concebido, hasta el momento en que da su último aliento. Es lo que estás diciendo que Tim es, sin tomar en cuenta la pregunta de los instantes. Él solo es su cuerpo y su mente en general, desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Hay contradicciones con eso? Sí, hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Este cuerpo y mente no continúan después de la muerte. El cuerpo y la mente de esta vida en particular no continúan después de la muerte. El momento de la muerte es una transición importante en la composición de tu cuerpo y mente. Es ilógico pensar que solo porque el cuerpo se detiene, la mente se tiene que detener. A mí me gusta decir que si ves un coche detenido al lado de la carretera cuando vienes hacia acá por la autopista, si el carro evidentemente está averiado o algo le pasó, no es prueba de que el conductor esté muerto. Es solo un vehículo detenido. No prueba nada del conductor. Ver un cuerpo morir al final de esta vida y asumir que la mente ha muerto es ilógico, porque la mente ya no puede comunicarse contigo porque la boca murió. Los labios ya no funcionan, los dientes ya no funcionan y ya no puedes decir nada. Es como un conductor en un coche que está descompuesto y está golpeando las ventanas, pero no se puede comunicar. Y si alguna vez tienes una meditación profunda en donde ves a una persona muerta o te comunicas con una persona muerta, exactamente así es como se siente. Están frustrados, no pueden comunicarse y es como si golpearan las ventanas. No murieron. Así que no hay una razón lógica para asumir que tu mente se detiene cuando tu cuerpo se detiene. Lo asumimos, pero si lo piensas, es como si el celular de la persona se quedó sin batería, entonces está muerta. No he escuchado de Tim hoy, debe estar muerto. Y tú dices, no, tal vez solo su celular se quedó sin batería. Ah, claro. Eso es lo que él piensa. Es cierto que el cuerpo de esta vida no continúa, pero puedes comprobar que Tim no continúa. ¿O estás diciendo que Tim continúa después de la muerte? ¿Y cómo es su cuerpo y su mente? ¿De alguna manera su cuerpo no murió? ¿Estás diciendo que tomó alguna versión de su cuerpo a la siguiente vida y dejó esta versión de su cuerpo? ¿Es lo que estás diciendo? Solo estás señalando contradicciones. Otra vez, o sea que no puede ser su cuerpo y su mente, porque se llevaría el cuerpo con él. Es muy simple. Si Tim solo es su cuerpo y su mente, y si la mente continúa, entonces el cuerpo también debería continuar, pero el cuerpo tiende a quedarse en cama y lo cremas o lo entierras. Muy bien. Creo que tenemos una foto para esto. Ah, sí. Vamos a usar esta. Déjala. Una posibilidad más, dice Nagarjuna. Él solo no te está diciendo lo que piensa, solo está eliminando posibilidades. Es muy hermoso. Es un método muy budista. No estoy intentando convencerte de nada, solo te estoy mostrando los problemas con tus ideas. Tampoco es posible que Tim entre y salga de la existencia de la manera en la que su cuerpo y su mente lo hacen
en el transcurso de su vida. Porque tu idea de un instante es que es una cosa discreta. Un instante tiene un principio y un final, y se detiene, y luego el siguiente instante sucede, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a tu idea, y esto es muy profundo, no comprendes que el tiempo está viniendo de ti. Tú asumes que el tiempo está viniendo de este lado, que significa que el tiempo tiene medidas. Los momentos tienen medidas. Y eso es algo fijo, porque viene del mundo exterior. Y no es un constructo de tu mente. El tiempo tiene existencia externa. Entonces, un momento, esos milisegundos de tiempo, comienzan y terminan. Tienen su propia parte frontal y su propia parte posterior. Así que, de hecho, un milisegundo, que es el periodo más corto de tiempo, es una contradicción en sí misma, porque debería tener una parte frontal y una posterior, o no podría tener un flujo. La parte posterior del primer momento tiene que tocar la parte frontal del segundo momento para tener un flujo. Si la parte posterior del primer momento toca todas las partes del segundo momento, entonces no hay tiempo. El tiempo se detiene en un milisegundo. Entonces los milisegundos también deben tener partes frontales y posteriores para que vayan en una cadena, lo cual es imposible si es la medida más pequeña de tiempo. Lo mismo con el átomo. Es el mismo problema con el átomo. Es una de las contradicciones favoritas de Nagarjuna. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? ¿Estás diciendo que Tim es cada milisegundo del cuerpo y la mente de Tim? ¿O estás diciendo que es separado? Un milisegundo empieza, un milisegundo termina, pausa, otro milisegundo empieza, un milisegundo termina, pausa. El milisegundo 1 se sobrepone al milisegundo 2 o sucede y el milisegundo 2 sucede. Solemos pensar que no se sobreponen. De lo contrario, sería solo un milisegundo gordo. Tiene que ser que un milisegundo termina y entonces el segundo milisegundo empieza. ¿Están de acuerdo con eso? Y dices, sí, no quiero que los milisegundos se encimen, porque los milisegundos son la parte más pequeña de tiempo. Si apilas 2 ya no es la parte más pequeña de tiempo. Bien, ¿son discretos? Empieza uno, se detiene, empieza, se detiene. Sí, es la manera en la que se siente para mí. Se siente para mí que si Tim es el flujo de cuerpo y su mente, entonces él debe ser los milisegundos discretos. Entonces Nagarjuna dice, ¿qué conecta esos milisegundos? ¿Por qué no hay un milisegundo de Tim seguido de un milisegundo de Joe, seguido por un milisegundo de Melissa? Porque todo tiene que ser Tim. Si los milisegundos no se tocan entre sí, entonces ¿por qué no es Tim cada milisegundo al azar? Es incómodo pensarlo. Tú estás, no me digas tonterías, solo dime qué es. Pero Nagarjuna está como, si Tim estuviera hecho de milisegundos separados de su cuerpo y su mente, entonces no habría razón particular de por qué tendría que ser los milisegundos de su cuerpo y su mente. Porque los milisegundos de su cuerpo, por ejemplo, no estarían conectados. Uno terminaría y el otro comenzaría, pero no tendrían una relación. Son como pelotas de tenis separadas y no se sobreponen. Entonces, cualquier parte de quien sea podría ser Tim en el siguiente milisegundos. Así que no puedes decir que Tim es su cuerpo y su mente, porque no tiene sentido. Y no te está diciendo lo que realmente es, solo te está diciendo lo que no tiene sentido. Nosotros seguimos. Existe una tradición budista de atrapar al oponente en una contradicción y luego verlo correr hacia la otra ratonera y bloqueas ese, luego bloqueas el otro y bloqueas ese otro y al final queda al centro de la habitación diciendo, no sé, aquí vamos. Quiere decir, hey, te voy a decir otro problema. ¿Tim es su cuerpo y su mente? ¿Sí o no? No es mi cuerpo y mi mente, es su cuerpo y su mente. Entonces hay dos Tims. ¿Por qué? Su cuerpo y su mente están separados, son dos cosas. No, las dos son Tim. No, tú dijiste, Tim es su cuerpo y mente. Sí, él es su cuerpo y mente. ¿El cuerpo y la mente es plural? Sí, es múltiple, sí. ¿Hay múltiples Tims corriendo? No.
Solo es un Tim con cuerpo y mente. Técnicamente tiene que haber dos yo. ¿Tienes la siguiente foto? El espejo, la mujer en el espejo. Si Tim fuera su cuerpo y su mente, entonces hay una contradicción de la pluralidad. El cuerpo y la mente es plural. Tim es singular. No decimos Tims. Mira, ahí viene Tims. Pero deberías. Si su conexión con su cuerpo y su mente es natural, entonces él debería ser su cuerpo y su mente. Y tendría que ser dos. Suena tonto para ti y tú estás, vamos, no significa nada. Pero es porque no has pensado cuidadosamente que la idea de ti, siendo su cuerpo y su mente, es insostenible. No tiene sentido. Si eres honesto de verdad, si eres realmente honesto, no tiene sentido. Tendría que ser plural. Muy bien, siguiente verso. Timothy. Tims. Siguiente verso. Si Tim no está conectado inherentemente con el cuerpo y mente de Tim, debido a todos esos problemas, bien, entonces Tim es distinto de su cuerpo y su mente. ¿Qué tal si nos vamos por ahí? Nagarjuna dice, ¿por qué no te vas a otra ratonera? Intenta por otra ratonera. Y nosotros, ok. Entonces Tim está separado de su cuerpo y su mente. Tim tiene una existencia que es distinta de su cuerpo y su mente. El cuerpo y la mente muere, Tim sigue. Al final están separados. Recoge un nuevo cuerpo y mente después. ¿Qué tal? Vamos por ahí. Nagarjuna dice, está bien, vamos por ahí. Luego dice, ve si puedes seguir y no es fácil. El cuerpo y la mente de Tim. El cuerpo y la mente de Tim despliegan ciertas características. Por ejemplo, usemos el ejemplo dado. Hay una idea llamada, quiere decir cualquier cosa en el universo, que fue provocada por una causa y condiciones. Como un árbol. Un árbol tiene una causa principal, que es la semilla, y tiene condiciones como el calor, el agua, un jardinero, luz del sol. Digamos que Tim está separado de su cuerpo y su mente. El cuerpo y la mente son productos de las causas. El cuerpo surgió del semen y el óvulo de sus padres. La mente, no sé, depende de lo que creas. Pero una conciencia despertó cuando hubo suficientes químicos en el área del cerebro. Algo así. Todos tienen causa. Como causas, como cosas que tienen causas, deben desplegar la trayectoria típica de una cosa causada, que es empezar, quedarse y destruirse. Todas las cosas causadas en el universo, cuando las causas y condiciones se reúnen y entran en la existencia, duran un rato y luego se desmoronan. Tenemos que decir que el cuerpo y la mente de Tim despliegan esas tres cosas. Comenzaron en algún punto, duraron por un rato e inevitablemente se destruyeron. En este caso, ¿qué cualidades tiene Tim? Si está separado de su cuerpo y mente, ¿empieza? ¿Continúa? ¿Se detiene? ¿Se destruye? Porque si no tiene una relación con su cuerpo y mente en la que él es el cuerpo y la mente, si él está separado del cuerpo y la mente, entonces pierde el derecho de venir a este mundo, de continuar por un rato y de dejar el mundo, porque no tiene esa relación con el cuerpo y la mente que posee esas cualidades. Tiene una relación separada. Él existe independiente de su cuerpo y mente. En ese caso, Tim debe existir para siempre, porque no tiene la relación con su cuerpo y mente de ser ellos. De alguna manera tiene una existencia separada de ellos. De cualquier manera que lo quieras tomar. Tim es parte de su cuerpo y su mente,
tienen problemas. Tim no es parte de su cuerpo y mente, tienen problemas. Porque el cuerpo y la mente son lo que marcan a Tim como una cosa que empieza, se mantiene y se desbarata. Porque la única manera en la que podemos decir que va a comenzar, durar y desbaratarse es por los indicadores de su cuerpo y su mente, porque no hay razón para que Tim se desbarate. Tim, solo el nombre, no nació hace 23 años o lo que sea, y no duró un rato y no terminó. Si Tim está separado de su cuerpo y mente, entonces Tim sería eterno, porque lo que lo marca como no permanente es el comportamiento de su cuerpo y su mente, ¿entienden? Si no eres tu cuerpo y tu mente, si de alguna manera estás separado de tu cuerpo y tu mente, si tú eres el rey y ellos son tus sirvientes, entonces no tienes esa relación. Luego habla de la relación de Tim con... ¿Qué es eso? Ah, sí, aquí vamos. Hay otro problema. Y se mete en... Toma un típico... Podemos tomar las cualidades. Podemos tomar las cualidades de cosas vivas del cuerpo y la mente. Tienen un nacimiento, se mantienen por un rato y después mueren. Si de alguna manera Tim estuviera separado de su cuerpo y su mente, nada marcaría a Tim como empezar, quedarse y detenerse. No habría un indicador para nosotros de que Tim nació o envejeció o se quedó por un rato, porque no tendría esas cualidades. ¿Por qué? Él está separado de su cuerpo y su mente. Tiene una existencia independiente de su cuerpo y mente. Y hay otro problema. Ahora Choni Lama nos da otro problema. La principal, la definición de materia física, ¿cuál es? ¿La conocen? La definición de materia física. ¿Cuál es la definición de materia física en budismo? ¿Cuál es la definición de rojo en budismo? Es muy interesante. Sí, cualquier... ¿Qué es verde? Alguien no sabe qué es verde. Y tú dices, esto es verde. Esto es verde. No hay otra manera de definir verde a menos que hagas una teoría de longitud de ondas o algo así. Podrías decir de este angstrom a este angstrom. Pero en una conversación general, si nunca antes has visto el verde y lo quiero definir para ti, la única manera es señalarlo y decir, esto es verde. Eso es lo que decimos que es verde. Entonces, el cuerpo de Tim es algo que podemos señalar como materia física. Esa es su principal característica. La característica principal de su mente es la sensación. ¿Cuál es la principal cualidad de la mente de Tim? Es que percibe cosas, siente cosas. Esa es la diferencia entre una roca y Tim. Él siente cosas. El sentimiento es la esencia de la mente de Tim, sensación. Y la esencia de la existencia física de Tim es algo que exhibe una cualidad física. Esas son las dos partes de Tim. Si Tim estuviera separado de esto, de nuevo, no hay definición para Tim. No podemos decir que Tim es consciente y no podemos decir que Tim tiene presencia en el mundo si no estuviera conectado con su cuerpo y su mente, ¿cierto? Ya vimos los problemas de un Tim que estaba conectado a su cuerpo y mente. Por ejemplo, milisegundos distintos. Pero ahora estamos discutiendo los problemas de un Tim que es su cuerpo, perdón, que está separado de su cuerpo y su mente, que de alguna manera tiene una existencia independiente de su cuerpo y mente. Entonces Tim no podrá exhibir cualidades físicas y no tendría sensaciones. Tendríamos que buscar a un Tim así, y eso no es posible. No podemos tener un Tim así. Entonces no existiría Tim. Si no hubiera cualidades físicas ni sensaciones, Tim no podría estar dirigiendo este show, ¿cierto? Eso creemos. Muy bien. Esto no es una filosofía de tonterías. El departamento de religión en Princeton se redujo tanto que nos hicieron compartir un edificio con el departamento de filosofía, porque también estaban reduciéndose todo el tiempo. Y nos dijeron, bueno, ahora ustedes se van a quedar en los edificios.
está dividido a la mitad. El departamento de religión tiene esta mitad, el departamento de filosofía tiene esta mitad. Y tuvimos que compartir los mismos espacios de oficina, la estación de café, y nos encontrábamos con los estudiantes de filosofía de vez en cuando, especialmente los de doctorado. Y era muy raro, era muy, muy raro. Tú decías, aquí hay azúcar. Y decían, ¿azúcar? ¿Existe? Siempre estaban en esta angustia. ¿Hay azúcar? ¿No hay azúcar? Era muy frustrante. Al final hicimos una estación de café separada porque no queríamos hablar con ellos, porque era frustrante. Estaban inseguros de todo. No estoy intentando hacer eso. Nagarjuna no está intentando hacer eso. No está diciendo que dudes de todo sobre ti o que tengas angustia permanente porque tal vez Tim está ahí o tal vez Tim no está ahí. Solo está diciendo que si te detienes y realmente lo consideras, Tim no puede ser quien pensaste que era. Y eso resulta ser algo bueno, porque si Tim fuera quien pensaste que era, no podría ser perfeccionado en un ángel. No podría ser reconstruido. Y si es quien pensaste que era, entonces va a vivir, morir y desaparecer. Y ese es el final. Bien. Esta es la última frase del capítulo. Acabamos de ver todo el capítulo. ¿Estoy en lo correcto, Tim? ¿Me perdí? Tienes esa cara. No hay foto aquí. Y de improviso Nagarjuna tiró una bomba y se va de la cocina. Dice, por cierto, si no hay Tim, no hay nada de Tim. Tim apóstrofe S. Si no hay Tim, no hay nada que Tim tenga. Y se baja del escenario. Y dice, ese es el final del capítulo. En budismo, esta es una pregunta inmensa. ¿Cuál es la relación entre yo y mío? El entendimiento incorrecto de quién soy, unido con el entendimiento incorrecto de qué es lo que tengo o lo que es mío, yo y mío. La cuestión de yo y mío es la raíz de todo el sufrimiento. De acuerdo al budismo, el entendimiento incorrecto de yo, acompañado del entendimiento incorrecto de mío, es la raíz de todo el dolor. Todos los problemas en el mundo vienen de ahí. Y Nagarjuna solo dice, mira, si hay problemas con Tim, hay problemas con lo que es Tim, apóstrofes. Y dice, nos vemos luego. Vayamos al capítulo 10-19. Como lo señalamos ayer, no hay una secuencia obvia entre los capítulos. Verónica y yo estábamos hablando de esto en la mañana. Ella dijo, tengo una teoría, ya sabes, la he estado molestando toda la semana. Dijo, tengo una teoría. ¿Cuál? Dio clases separadas en diferentes lugares por 5 años. La gente escribió las enseñanzas en lugares diferentes y luego las unieron en un solo libro. Y yo digo, es muy posible, pero no es la manera que supuestamente sucedió. Supuestamente hay una conexión muy profunda e importante de un capítulo. Hay una transición y si descubres la transición, entiendes la vacuidad y te conviertes en un ángel. Pero si no descubres las transiciones, tienes que trabajar más duro. Oh, es mi... Sí es, de los Gypsy Kings. Sí, esa es una buena transición. Mira, la idea es que tenemos puesto a todos los estudiantes en esta clase. Su tarea es descubrir las transiciones. No he encontrado a nadie que lo haya hecho. Probablemente está ahí, pero lo estaba guardando para ustedes. Así que vamos a continuar. Vamos a detener esta clase y vamos a ir al capítulo 19. Pero te reto, como estudiante, como oyente, te reto a explicar la transición del 18 al 19, como el, por cierto, el 19 es, lo siento, todavía no es la transición, me retracto. Hagamos eso después. Después de que haces tiene un poco más. Todavía no estamos en la transición.
Me disculpo. Muy bien, terminemos este capítulo, la siguiente clase, y entonces vamos a hacer la transición al 19. Y por cierto, si suena confuso y es difícil, es más difícil morir y desaparecer y terminar en algún otro lugar. Y lo harás. Así que si suena a desafío, abrirte paso a través de esto, yo argumentaría que morir es más un desafío, entrar a una especie de olvido y salir de nuevo. Y algo que tu mamá te dijo, si algo pasa una vez, puede pasar 2 veces. Si has venido aquí una vez sin ninguna explicación, entonces no hay razón lógica para que no suceda de nuevo. Ya sea que creas en vidas futuras, no importa, pero no sería agradable descifrar todo y lograr un estado de dicha o entendimiento en el que te pudieras quedar para siempre y no tener que seguir apareciendo en lugares y tener esta vida corta y violenta y después hacerlo de nuevo. No es solo filosofía. Tiene una meta muy profunda y un propósito muy profundo, y tarde o temprano vas a tener que enfrentar estas cuestiones en algún punto en tu vida. Muy bien, Tim. Vámonos. Yay.